Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer esta boina que está realizada en punto de arroz y ochos. Materiales que necesitamos para hacerla son 100 gramos de lana del grosor 4 milímetros y medio, un par de agujas de 4 milímetros, una aguja auxiliar para cruzar ochos, una aguja para coser y tijeras. El tamaño de la boina es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 52 y 56 centímetros. Para hacer la boina montamos 98 puntos y tejemos 11 vueltas a punto de arroz simple. Empezamos con un punto derecho y luego un punto revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y luego la vuelta siguiente tejemos los puntos al contrario de lo que se presentan. Voy a hacer una pequeñita muestra para recordar cómo tejer esta puntada. Aquí tengo 10 puntos montados. Y tejemos un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Repetimos siempre de esta manera: un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y un punto del revés. Terminamos la hilera con un punto revés, entonces la hilera siguiente también empezamos con un punto del revés. Un punto del revés y luego un punto del derecho. Un punto del revés y un punto del derecho. Así, de esta manera tejemos los puntos al contrario de cómo se presentan. Por ejemplo, este punto que tiene forma de V es punto derecho, entonces tenemos que tejerlo del revés. Y luego el siguiente punto tiene como una bolita, es punto revés, así que este punto tejemos del derecho. Eso significa tejer los puntos al contrario de lo que se presentan. Los puntos que se presentan como punto revés los tejemos del derecho y los puntos que se presentan como punto derecho los tejemos del revés. Y así repetimos durante toda la labor. Entonces aquí montamos 98 puntos y tejemos 11 vueltas a punto de arroz. Empezamos con un punto derecho y luego un punto revés. Y ahora hilera número 12, que es hilera por el revés de la labor. Esta hilera tejemos toda del revés. Ahora, hilera número 13. En esta hilera vamos a colocar marcadores cada 12 puntos, sin contar puntos de orillo. El punto de orillo vamos a tejer siempre del derecho, que es el primer punto y el último punto de la vuelta. Y ahora el motivo de la vuelta número 13. Tejemos un punto del revés. Este punto tejemos siempre del revés por el lado derecho y siempre del derecho por el lado revés. 4 puntos del derecho
de estos 4 puntos del derecho vamos a formar un 8, que estos puntos también tejemos siempre del derecho por el lado derecho y siempre del revés por el lado revés. Y un punto del revés, que este punto, igual que el punto anterior al 8, tejemos del revés siempre por el lado derecho y del derecho por el lado revés. Y ahora 6 puntos a punto de arroz. Tejemos un punto derecho, un punto revés, y después de 12 puntos, sin contar punto del borde, punto de orillo, colocamos un marcador. Y repetimos el motivo. Un punto del revés, 4 puntos del derecho, un punto del revés y 6 puntos a punto de arroz. Y también colocamos un marcador. Así repetimos durante toda la vuelta. Deberíamos tener 8 series de 12 puntos. Ahora, hilera número 14, que es revés de la labor. Tejemos el punto del borde del derecho. Ahora, 6 puntos a punto de arroz simple. Empezamos con un punto revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Ahora, un punto del derecho, 4 puntos del revés, y el último punto del motivo tejemos del derecho. Así que el motivo son 6 puntos a punto de arroz, un punto del derecho, 4 puntos del revés y un punto del derecho. Repetimos el motivo 8 veces. Ya tenemos 14 vueltas hechas. Ahora, en la hilera número 15, vamos a empezar a hacer los aumentos para dar forma a la boina. Vamos a hacer 8 aumentos cada 2 vueltas, así que en todas las vueltas por el derecho de la labor vamos a aumentar puntos. Los puntos vamos a aumentar después del punto revés que tenemos después del 8. Para aumentar el punto vamos a echar una hebra a la aguja derecha. Entonces, hilera número 15. En esta hilera también vamos a empezar a formar el 8. Hilera número 15. Tejemos el punto del borde y el motivo de esta hilera tejemos un punto del revés. Y aquí vamos a cruzar 2 puntos con 2 puntos por detrás de la labor. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por detrás de la labor, tejemos 2 puntos del derecho, y ahora los 2 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Ahora tejemos un punto del revés. Y en este momento vamos a hacer un aumento. Para aumentar un punto echamos una hebra a la aguja derecha. Aquí continuamos con punto de arroz. Tejemos un punto del derecho, tejemos los puntos al contrario de lo que se presentan. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés.
Pasamos el marcador y vamos a repetir el motivo. Un punto del revés, cruzamos 2 puntos con 2 puntos por detrás de la labor, pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por detrás de la labor, tejemos 2 puntos del derecho y ahora los 2 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Tejemos un punto del revés y hacemos un aumento. Y ahora tejemos 6 puntos a punto de arroz. Empezamos en este caso con un punto derecho. Y así repetimos el motivo durante toda la vuelta. Ahora hilera número 16. Tejemos el punto del borde. Y 6 puntos a punto de arroz. Revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Aquí llegamos al aumento. En los aumentos vamos a tejer a punto de arroz, entonces el punto tiene que continuar. El último punto que hemos hecho era punto derecho, así que la hebra tenemos que tejer como punto revés. Pero para que no salga agujero, si tejemos punto revés normal, se abre la hebra y sale agujero. Entonces, para que no salga agujero, punto revés tejemos por detrás, por la hebra posterior. Y tejemos un punto revés. Y aquí empezamos con un punto derecho, 4 puntos del revés. En esta parte no va a cambiar nada. 4 puntos revés y un punto del derecho. Vamos a repetir el motivo. Pasamos el marcador y empezamos 6 puntos a punto de arroz. Y aquí otra vez llegamos a la hebra, al aumento, y el aumento tejemos a punto revés retorcido. Pasamos la hebra por delante y en vez de tejer el punto por la hebra por la parte delantera, tejemos el punto por detrás para que crucen las hebras. Punto revés retorcido. Y un punto derecho, 4 puntos de revés y un punto derecho. Así termina el motivo. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Hilera número 17. Tejemos el punto del borde y la primera parte no cambia nada, así que tejemos un punto del revés, 4 puntos del derecho, los puntos del 8 vamos a cruzar cada 6 vueltas, entonces contamos desde la vuelta que hemos cruzado, que es la primera vuelta, luego tejemos 5 vueltas sin cruzar, que es la que hemos tejido por el revés, más otras 4 vueltas. Y luego volvemos a cruzar los puntos, de la misma manera. Derecho y un punto del revés. Esta parte no va a cambiar nunca. Aquí hacemos un aumento.
igual que en la hilera anterior por el derecho de la labor. Ahora, el punto que tenemos que tejer es punto derecho, así que tejemos al contrario de lo que se presenta, empezamos con un punto del revés. Ahora tenemos 7 puntos a punto de arroz. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y repetimos el motivo, un punto del revés, 4 puntos del derecho, 4 y un punto del revés. Aquí hacemos un aumento y empezamos punto de arroz con un punto revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Así repetimos el motivo durante toda la vuelta. Un punto revés, 4 puntos del derecho, un punto revés, un aumento y luego punto de arroz simple, empezamos con un punto revés. Hilera número 18. Tejemos el punto del borde y ahora el motivo que tenemos que repetir son 7 puntos a punto de arroz. Empezamos con un punto revés. Llegamos a la hebra, al aumento. El último punto que hemos hecho era punto revés, así que ahora la hebra tenemos que tejer como punto derecho retorcido. Punto derecho retorcido, en vez de tejer punto con la hebra delantera, tejemos punto con la hebra trasera. Del derecho. Los puntos que estamos aumentando, en una vuelta vamos a tejer como punto revés retorcido y en la siguiente vuelta, por el revés de la labor, vamos a tejer esta hebra como punto derecho retorcido. Y aquí continuamos un punto derecho, 4 puntos del revés y un punto derecho. Y así repetimos el motivo durante toda la vuelta. Hilera número 19. Tejemos el punto del borde y el motivo de esta hilera es un punto del revés, 4 puntos del derecho, un punto del revés y aquí hacemos un aumento. Y el punto de arroz empezamos con un punto derecho. Como tenemos punto revés, lo tejemos al contrario, así que lo tejemos al punto derecho. Y continuamos. Cada 2 vueltas aumentamos un punto, así que ahora deberíamos tejer 8 puntos. Aparte de aumento, deberíamos tener 8 puntos de punto arroz. Y repetimos el motivo otras 7 veces más. Tejemos el punto del borde y tejemos 8 puntos a punto de arroz hasta llegar al aumento.
Llegamos al aumento y ahora el aumento nos toca tejer como punto revés retorcido. Así que pasamos la hebra hacia adelante y tejemos el punto revés con la hebra posterior. Y terminamos con un punto derecho, 4 puntos del revés del 8 y un punto del derecho. Así repetimos el motivo otras 7 veces más. Hilera 21. En esta hilera otra vez vamos a cruzar el 8. Después del último cruce ya hemos hecho 5 vueltas y ahora otra vez volvemos a cruzar el 8. El primer cruce hemos hecho en la hilera número 15, ahora estamos en la hilera número 21. Los cruces de 8 los hacemos siempre de la misma manera. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por detrás de la labor. Tejemos 2 puntos del derecho. Y ahora los 2 puntos de la aguja auxiliar, también del derecho. Tejemos un punto del revés y otra vez hacemos un aumento. Echamos una hebra a la aguja derecha y continuamos con punto de arroz. Empezamos con un punto al revés. En esta vuelta ya tenemos 9 puntos de punto arroz. Ya hemos aumentado 4 puntos, así que entre los marcadores en un motivo deberíamos tener 16 puntos. Esta parte repetimos otras 7 veces más, que es un punto al revés, cruzamos 2 puntos con 2 puntos por detrás de la labor, tejemos un punto del revés, hacemos un aumento y tejemos 9 puntos a punto de arroz. Empezamos con un punto al revés. Ya vemos cómo se está formando el 8. Ahora, hilera número 22. Tejemos el punto del borde. Y ahora tejemos 9 puntos a punto de arroz. Empezamos igual que en todas las vueltas por el derecho, por el revés de la labor. Un punto revés, un punto derecho, hasta llegar al aumento. El último punto antes del aumento tejemos del revés, así que el aumento tenemos que tejer del derecho, como punto derecho retorcido, así que el punto tejemos por detrás. Y terminamos un punto derecho, 4 puntos del revés y un punto del derecho. Así repetimos el motivo otras 7 veces más. Los aumentos, en una vuelta tejemos como punto derecho retorcido, pero la siguiente vez vamos a tejer como punto revés retorcido. Hasta ahora hemos hecho 22 vueltas. Tenemos que tejer otras 12 vueltas más, siguiendo con 2 aumentos y con el 8. Entonces el 8 cruzamos cada 6 vueltas, nos va a tocar volver a cruzar los puntos en la hilera número 27 y luego en la hilera número 33.
Los aumentos hacemos de la misma manera, siempre en las hileras por el derecho de la labor, después de punto revés. Echamos una hebra a la aguja derecha. Y luego los aumentos por el revés de la labor tejemos o como punto derecho retorcido o como punto revés retorcido. El aumento tiene que continuar con punto de arroz. En 12 vueltas que todavía tenemos que subir, vamos a aumentar 6 puntos en cada serie. Entonces, después de hacer todos los aumentos en cada serie, deberíamos tener 22 puntos en total. Hemos empezado con 12 puntos en cada serie. Hasta ahora hemos hecho 4 aumentos más otros 6, entonces 10 aumentos en total tenemos que hacer. Así que 12 puntos más 10 aumentos son 22 puntos en cada serie. Y luego nos vemos en la hilera número 35. Estas son las 34 vueltas hechas. Ya no vamos a aumentar más puntos. En la última vuelta deberíamos tener 178 puntos, que son 22 puntos en cada serie entre los marcadores, más 2 puntos del borde, en total 178 puntos. Aquí vamos a terminar la primera parte para no alargar mucho el vídeo. La otra parte podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también en la descripción del vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.